La primera plana del día de hoy para el titular principal, la estrella nos trae una entrega de La Estrella Investiga, titulada en el techo, digamos, de la portada en papel. Nos dice: la pesadilla de la atención para las personas con enfermedades raras. Padecer una enfermedad rara en Panamá, de por sí una complicada situación de salud, se convierte en un tormento de ineficiencia, falta de medicamentos y fallas en la atención dentro del sistema sanitario nacional. La Estrella de Panamá presenta una investigación sobre el anquilosado sistema de adquisición de fármacos para las personas con enfermedades poco frecuentes. También hoy la Asamblea entra en semana clave para definir comisiones. Hoy se reanudan las sesiones en el legislativo para definir las 15 comisiones permanentes, mientras se intensifican las negociaciones. Una nueva medición de fuerza entre el oficialismo en el partido Realizando Metas y la bancada Vamos. También tenemos una entrevista con el senador paraguayo Eduardo Nakayama, quien considera que Panamá es un punto de unión natural entre el Centroamérica y el Mercosur. Así lo señaló en una entrevista que dio para La Estrella, donde habla sobre la participación inédita de Panamá en esta importante reunión que tuvo lugar en Asunción para, bueno, conversar, entre otras cosas, bueno, sobre la situación del bloque y también la posibilidad de la incorporación de Panamá a este mecanismo de integración en el sur. Otro tema que tiene que ver con el patrimonio, en este caso el patrimonio geológico, que es una materia pendiente. Nos dice aquí un llamado a la página 4B. A pesar de que el país cuenta con normativa que reglamenta la gestión del patrimonio nacional, esta no incorpora el patrimonio geológico. La red de museos y centros de visitantes pide incluirlo y destaca su potencial turístico. En deportes, Antiopa es una carrera de resistencia. El movimiento deportivo internacional ha luchado en los últimos años para acabar con el uso de sustancias ilegales. Las lesiones y la presión del negocio en el deporte son parte del problema. Y como fotonota del día de hoy, bueno, tenemos la noticia internacional más relevante del fin de semana: el intento de magnicidio contra el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. En esta fotonota pues puede ver un simpatizante de el eh, político norteamericano con, bueno, banderas y una imagen de Trump con la bandera de Estados Unidos de fondo. Esto como preparativos en distintas ciudades de Estados Unidos, que digamos, simpatizantes de Trump salieron a mostrarle su respaldo. Y además el incidente se da en un momento en que hoy se va a dar la reunión de la Comisión Republicana. Al respecto, la decana describe la fotonota de la siguiente manera: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó ayer al servicio secreto que revise todos los protocolos de seguridad de cara a la Comisión Republicana que arranca hoy en Milwaukee, y donde se espera que se oficialice la candidatura de Donald Trump tras sufrir un atentado el fin de semana, lo que hacía referencia sobre este intento de magnicidio, donde un tirador con un rifle pues intentó asesinar a Donald Trump. Todavía no se conoce exactamente los motivos ni cómo fue que el tirador pudo sortear toda la seguridad que estaba alrededor de Trump para incluso llegar a alcanzar con uno de los tiros la oreja derecha del candidato republicano. Hay algunos que han dicho ya en redes que es una cuestión que está orquestada como parte de la estrategia de campaña de Trump, pero lo cierto es que hay dos personas muertas de esto. Uno es el propio tirador y otro es uno de los asistentes que se encontraba en este evento de campaña. Y más allá de lo que, digamos, que esté detrás de esta situación, lo cierto es que marca un elemento que consistentemente ha ido apareciendo en la política norteamericana, que es la violencia, aunque es verdad que la violencia es parte de la cultura política de los Estados Unidos, especialmente cuando se ejerce desde el poder contra distintos sectores de la sociedad, ya sea afrodescendientes, bueno, afroamericanos, indígenas, pobres, migrantes,
depende. En Estados Unidos hay una gente blanca pobre, indistintamente de esas condiciones sociales y económicas o mujeres en algunos casos. La violencia siempre ha estado presente, pero en los últimos años la idea que la violencia política armada, además, irrumpa en discursos y en el quehacer político del más alto nivel, como el que el presidente de la de los Estados Unidos, pues no es novedoso, pero sí refleja pues este nivel de violencia que se ha dado discursivamente primero y ahora, bueno, con este incidente lamentable. Bien, eh, algunas noticias antes de ir con nuestra entrevista del día de hoy. La primera, hoy, que efectivamente como leímos en la portada, inician las discusiones o reinician las negociaciones sobre la conformación de las comisiones en la Asamblea Nacional. Los diputados de las diversas bancadas deben realizar hoy su último esfuerzo para finalmente determinar cómo va a estar repartida estas 15 comisiones permanentes, donde la bancada Vamos reclama 5 de los 15 espacios que conforman estas comisiones legislativas y al no haber consenso, pues todavía no se han definido estas para, entre otras cosas, ratificar a los nuevos funcionarios del gobierno. Al respecto, pues ha habido presión, dado que el de los 70 diputados existentes, hay 15 comisiones y por tanto deben corresponderle para cada bancada 4 diputados más o menos que pongan un miembro en cada comisión. La fórmula se fundamenta pues en la cantidad de diputados que tiene cada bancada. Vamos, por ejemplo, que tiene 20, RM tiene 14, Alianza, el PP y el Molirena tienen 4 diputados y el CDI para mí mismo tienen 8. En el caso de Otro Camino no tiene bancada, nada más son 3 diputados y Pazili, la diputada del PP decidió no anexarse a ninguna bancada. En el caso de PRD ellos son 12 que aspiran a tener 3 miembros en la Comisión de Presupuesto, una de las comisiones que más ha generado discrepancias entre las distintas fuerzas políticas en la Asamblea, pero especialmente con la bancada Vamos, que pues está en este tira y afloja sobre quién va a dirigir la Comisión de Credenciales y la Comisión de Presupuesto. Entonces, eso va a tener lugar hoy, de hecho ya deben estar esas negociaciones avanzando, con lo cual, si todo continúa institucionalmente como corresponde, pues probablemente hoy se conozcan esos nombres de los diputados que van a estar en estas comisiones de la Asamblea. Otro asunto que también hizo noticia este fin de semana tiene que ver con el problema que enfrentan los buhoneros en la ciudad de Panamá, particularmente en la peatonal, donde el fin de semana fueron informados de que tienen que 15 días para desalojar. Esto fue una decisión del nuevo alcalde Mayer Misrachi, que pues con un grupo de funcionarios pues llegaron y le informaron a los buhoneros que se encuentran apostados en distintos puntos de la vía peatonal eh, para que desalojasen el lugar. Eh, con lo cual obviamente hubo una reacción por parte de esto, diciendo que bueno, ese es su sustento para sus familias, naturalmente, y que no tienen otro lugar donde ir. Y bueno, ha habido una tensión, según dijo la alcaldía, establecieron de que esto era una medida para que buscasen regularse, pero bueno, no quedó muy claro. Salió un video donde salía el señor Jairo Navarro, que es director de servicios a la comunidad, diciendo de que tenían que salir sí o sí y que eh, solamente están buscando que esto se regule, cosa que hasta cierto punto no está mal realmente. Por el contrario, está bien que se plantee una regulación porque digamos, hay este tipo de despliegue que hacen los buhoneros es parte de esta lógica de informalidad del trabajo. Entonces lo mejor sería darle un espacio de formalidad, pero que sea rentable y que funcione para ellos. Porque hubo un intento durante la administración de José Isabel Blandón que los movieron para un edificio cercano en Caledonia, pero parece que no funcionó. El negocio no opera así. Los turistas, la población en general está
en la peatonal y en la calle, no va a un lugar directamente a comprar estos productos a los boneros que venden de todo, ¿no? Y varían sus productos dependiendo de la temporada. Normalmente, por ejemplo, venden algo de ropa, también productos de teléfono para los celulares, eh, 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 cosas comestibles. Y en Navidad cambian todo eso y venden frutas y otros productos de Navidad. Es decir, van sobreviviendo en torno a los tiempos y van ajustándose. Pero para eso tienen que estar en la calle, porque es donde está la gente, donde está el mercado, digamos, que a lo que ellos están apelando. Y sacarlos de ahí pues les reduce su posibilidad de ganancia. Esa es parte de la explicación que dan, ¿no? Pero también hay un punto que esto hay que ordenarlo. O sea, no puede ser que se mantenga este desorden, pero el desorden más que un tema exclusivamente de la gente, porque están en redes sociales culpando a la gente que por ir a trabajar. Es decir, ustedes dicen que no quieren trabajar, esta gente en redes sociales culpa a la gente más pobre que no quiere trabajar, pero cuando buscan un trabajo y están ahí en la peatonal, entonces, es que están ensuciándome la ciudad. Es decir, es una cuestión aporofóbica total, pero eh, es un desafío que tiene en este momento la alcaldía. Hay algunas propuestas que se han mencionado por redes. Misrachi propuso rehabilitar el edificio Juan Ramón Pol, que pertenece al municipio, y que esto podría ser un espacio para los buhoneros. Sin embargo, esto han expresado que esa zona de reubicación, como ya expliqué, no fluyen muchas personas, con lo cual, como en la peatonal, se les afectaría el negocio. Es un problema bastante que debe ser tratado, digamos, con humanidad, más allá de la cuestión económica y que, digo, para eso debe haber planes de evaluación, perdón, de movilización que incorpore a esta gente. Muchos buhoneros lo pusieron debajo del viaducto 3 de noviembre. Eso es horrible. Hay hace calor, nadie pasa por ahí para comprar, es oscuro, de noche eso se vuelve extremadamente inseguro, un desastre. Entonces, no solamente moverlo, sino también que eso se incorpore a las dinámicas de la ciudad y también incorpore a esta gente, que al final esta gente no está pidiendo plata, está pidiendo que lo dejen trabajar. Entonces, si la queja es que falsa, además de que la gente solamente quiere subsidios y plata, que le regalen plata, cosa que no es cierta, ah, eh, déjenlo trabajar, pues, pero tiene que ser ordenado. Bien, antes de cerrar nuestro espacio de actualidad, quería mencionarles un tema internacional y tiene que ver con declaraciones que dio el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien señaló o reconoció pues que los rusos deben participar en una segunda conferencia de la solución del conflicto con Ucrania. Esto lo dijo hoy el presidente de este país, el líder del gobierno ucraniano, señaló que está previsto que para noviembre se establezca una cumbre y en el cual podrían participar el gobierno ruso. Asimismo, Zelensky detalló que la primera reunión a nivel de Consejero de Seguridad para debatir la seguridad energética está prevista provisionalmente para finales de julio y principios de agosto en Qatar, y en septiembre se prevé una reunión en Canadá sobre dirección humanitaria. Además, espera celebrar en agosto otro encuentro de navegación libre en Turquía. A mediados de junio se celebró esta cumbre de paz en Ucrania, a la que Rusia no fue invitada, y por tanto, pues bueno, varios países que asistieron dijeron que no tenía ningún sentido esto si no se incluía a Rusia, que es la otra parte del conflicto. La propuesta al final no, bueno, en la reunión no quedó en nada más allá de declaraciones de mayores fondos para Ucrania, pero pocos elementos que vayan a plantear una salida política a esta crisis. Desde el lado de Moscú, ellos ya han planteado una propuesta. Ellos contemplan que Ucrania retire totalmente sus tropas de lo que ellos denominan las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk y las provincias de Zaporizhia y Gerson, que fueron incorporadas en medio de la guerra con unos irregulares referéndums en 2022, estas últimas dos provincias. Además, le exigen a Kiev que reconozca los territorios de Crimea y Sebastopol como sujetos de la Federación Rusa.
además de garantizar la neutralidad y la no alineación, ¿no? Así como la desnuclearización, desmilitarización y lo que ellos denominan desnazificación de Ucrania. Porque sí es cierto que hay elementos fascistas y neonazis en el gobierno ucraniano y en distintos gobiernos previos a Zelensky, eh, incluso en miembros del ejército, y eso es como reconocido ya. Eh, Ese término de desnazificación no, es casi, me parece más apuntado como a alimentar la propaganda al interno de Rusia que describir un hecho que es una media verdad, ¿no? O sea, es verdad que hay elementos fascistas en este gobierno, pero no sé si hablar de una desnazificación, creo que es un poco desproporcionado. Pero bueno, durante la guerra, la verdad es la principal, es la principal afectada en estas situaciones, la principal víctima. Antes de cerrar, bueno, un tema, una cuestión deportiva. Ayer fueron las dos finales de los principales eventos de fútbol en el continente americano y en Europa, donde se conoció, en el caso de Europa, que el campeón de este continente, campeón de la Eurocopa tras vencer a Inglaterra. Para España es el primer país que con bueno, solo con uno más que Alemania, con un gol de Mikel Oyarzabal, decantó el juego contra Inglaterra, que al final terminó 2-1. Eh, el otro gol lo había colocado Nico Williams, elegido jugador del partido, quien adelantó a la roja antes en el minuto 47, luego después de que Cole Palmer igualara el encuentro en el 73. Luego, ya al final, Oyarzabal en el 86 selló la victoria de, eh, de España en esta Eurocopa, que fue bueno, un partido muy interesante y que terminó con esta victoria de España. También en América tuvimos la fiesta de fútbol, en este caso de la copa más antigua del continente y del mundo. Se trata de la Copa América que se definió en favor de Argentina, quien se convirtió en bicampeón de América con un gol de Lautaro Martínez, quien en el tiempo una final muy accidentada, con un montón de polémicas extra deportivas ligadas a la organización y duros cuestionamientos a un partido que arrancó tarde en el Hard Rock Stadium en Miami, casi una hora y media más tarde, como resultado de una situación donde se dieron incidentes de los aficionados que intentaban entrar al estadio, que había problemas con que los boletos eh, no coincidían, que gente se había metido con boletos que no eran. Un desastre, la verdad. O sea, la Comebol y la organización en Estados Unidos también demostraron un pésimo desenvolvimiento en esta final. Y no era la primera queja que tenían los jugadores, técnicos e incluso aficionados sobre cómo se organiza esta copa, y anda un muy mal mensaje en Estados Unidos sobre lo que viene después para competiciones ligadas al fútbol. Hay que recordar que el próximo mundial se va a celebrar en los Estados Unidos, también va a haber mundial de selecciones. También, bueno, va a haber bueno, y Copa Oro se va a desarrollar. Es decir, hay varios importantes eventos que van a tener lugar y que no, pues bueno, ha generado un poco de dudas y cuestionamientos sobre esta organización en Estados Unidos. Pero bueno, eso es parte de lo extrafutbolístico. Lo cierto es que Argentina terminó campeón y donde en juego en el que el astro argentino Lionel Messi salió lesionado en el minuto 66, apareció que estaba llorando, bueno, en ese tiempo Argentina todavía, en ese momento del partido, todavía Argentina no había anotado, pero pues Messi no tuvo, tuvo muy poca participación realmente en
en este juego y en la Copa en general. Quien sí destacó, pues bueno, fue el jugador clave, fue Lautaro Martínez, con ese gol que terminó definiendo este partido y convierte a Argentina en el máximo ganador de este torneo con 16 Copas Américas por encima de Uruguay, quien tiene 15. Entonces, bueno, nueva victoria para Argentina y además con esto se define la finalísima, que va a ser bueno, este histórico partido entre el mejor equipo de América frente al mejor equipo de Europa, es decir, España y Argentina. No hay fechas para eso, pero por supuesto vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla ese conflicto. Antes de cerrar, ahora sí, ir brevemente al cambio. Quería nada más mencionarles una noticia internacional que se me queda en el tintero y estaba ligada a lo que mencionaba del atentado contra Donald Trump. En este momento ya se están organizando todo lo relacionado con esta convención republicana en Milwaukee. Producción me dice que tenemos un video preparado. Adelante, video. De Milwaukee, la ciudad donde esta semana se desarrollará la Convención Nacional Republicana, amaneció blindado y custodiado por decenas de agentes de seguridad. El intento de asesinato contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incrementado la preocupación en torno a la seguridad de la convención, que iniciará este lunes y en la que se oficializará la candidatura de Trump a la Casa Blanca. El presidente del país, Joe Biden, ha dicho que le ordenó al servicio secreto que revise todos los protocolos de seguridad de cara a este evento. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump ha estado recluido en el club de golf de Bedminster en Nueva Jersey. En cercanías a este lugar permanecen periodistas y fanáticos trumpistas que no han perdido la oportunidad para expresarle su apoyo al exmandatario. El propio Donald Trump confirmó este domingo que sus planes de presentarse esta semana ante los delegados de su partido no se verán alterados por el intento de magnicidio que sufrió el sábado en un mitin electoral. Según la alcaldía de la ciudad, el Departamento de Policía de Milwaukee, el Departamento de Bomberos y los servicios de emergencia están trabajando estrechamente con el servicio secreto para mantener a los residentes, empresas y visitantes seguros durante la realización de la convención. Bien, bueno, parte de la situación que queríamos cuando le estamos dando la lectura a la portada de lo que ocurrió en los Estados Unidos y que, bueno, enrarece más el panorama político en este país de cara a las elecciones presidenciales que van a ser en noviembre próximo. Bien, con eso cerramos y vamos al cambio y regresamos. Esto es Portada No Se Vayan. En el 2024 nuestra fuerza editorial seguirá marcando la línea noticiosa del país, tocando los temas de actualidad a profundidad y en el lenguaje que le gusta al panameño. Conectado a los mayores sucesos que harán noticia internacionalmente. Con la credibilidad, seguridad y confianza del equipo editorial más premiado de este país. Actualmente nuestras plataformas te permiten llegar a toda la población de diferentes formas. Alcanzamos miles de personas a nivel nacional, que a su vez se convierten en más clientes potenciales. Nuestros contenidos son vistos por más de 1 millón de personas, que a su vez generan, y en redes sociales, nuestra comunidad abarca a más de 800,000 seguidores. Y lo mejor, toda nuestra comunidad digital está generada de manera orgánica. Te ofrecemos reputación, seguridad, sin fake news, información fidedigna, en una plataforma que informa y entretiene, dándole a las marcas el valor que se merecen. Porque somos la fuerza editorial que mueva Panamá. Fuerza Editorial GC, el valor de tu marca está aquí.
Muy bien, estamos de vuelta aquí en Portada, nuestro bloque de entrevistas hoy para conversar sobre uno de los temas más importantes en este momento, y especialmente ahora que entran las nuevas autoridades, y tiene que ver con educación, concretamente educación superior. Para hablar sobre esto nos acompaña Adriana Angarita. Ella es expresidenta de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá, AUPA. También estuvo frente a la rectoría de la Universidad del Istmo y es CEO y consultora de Seneca Lab. Bienvenida, Adriana, Portada. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con todos ustedes hoy. Adriana, las universidades juegan un rol fundamental en la sociedad, no solamente desde el punto de vista formativo, sino, bueno, investigación, una serie de elementos que son clave en la construcción, digamos, y desarrollo de los países. Pero a veces da la impresión que las universidades van un paso atrás de la sociedad va avanzando y las universidades apenas pueden alcanzarla. ¿Cómo ves el rol en estos momentos de las universidades en este mundo que cada vez está cambiando más rápido? Pues mira, es muy buena la metáfora que haces, porque definitivamente sí las universidades son seguidoras, o sea, lideran el seguimiento de la sociedad. Y eso, aunque suena un poco enredado, sí tenemos que ser garantes y vigilantes de los pasos que da la sociedad para acompañarla en su desarrollo. Te voy a dar un ejemplo. Yo pienso que ante el tema de la inteligencia artificial, como la llegada de la inteligencia artificial, nuestra sociedad va a cambiar de una forma radical que todavía no estamos tan conscientes de esto. Y no sabemos cómo desarrollar esa nueva sociedad. Ni siquiera pudimos todavía decir que tenemos controlado el tema de las redes sociales y la parte digital, que todavía estamos ahí atravesando, pero sí hay un papel de las universidades, y lo ha sido a través de las generaciones, de ser aquel desarrollador de las sociedades, solamente que hoy cambia radicalmente su rol. Ahora, precisamente quisiera preguntarte sobre esos roles, esos ajustes que vendrían siendo en este mundo que, como bien planteas, está cambiando y que se presentan como desafíos, ¿no? ¿Cuál tú crees que sean los principales desafíos en este caso de la educación superior en el sector privado, ¿no? Porque el sector público, digamos, comparte muchas cosas en común, pero bueno, tienen unas diferencias importantes de común, de lógica. En el caso de Panamá son bien distintas cómo funcionan. De acuerdo. Yo creo que el principal rol o el principal desafío que tienen las universidades precisamente es el cambio del rol. Sí. Tradicionalmente las universidades han sido siempre los poseedores de la información, y eso era lo que eran como los temas de conocimiento que todo el mundo seguía por ello. Ahora ya no poseen la información. La información está disponible de muchísimas formas y empieza el desafío de cómo realmente poder cambiar esta forma de utilizar la información. Ahí está el gran detalle del cambio en la nueva gestión de las universidades, y por supuesto el desafío que siempre ha existido, que tiene que ver con su interacción con la sociedad. Siempre hablamos de una brecha entre lo que es la institución, la formación y el sector productivo, la competitividad de los países. Esa brecha no ha sido resuelta, y en la mayoría de los casos significa poder interactuar mucho más abiertamente con el medio y realmente proveer soluciones medidas en datos. Ahora que cambia el medio, donde los trabajos cambian radicalmente, donde no sabemos ni cómo vamos a manejar las reglas de juego de la inteligencia artificial, la universidad tiene que estar acompañando esos procesos de igual forma para poder desarrollar una sociedad que empieza a cuestionar el papel del ser humano en el futuro. La tecnología empieza a, todos decimos, desplazarnos, y esto no es así. Pero ¿quién lo estudia? ¿Quién puede ayudarnos a entender ese nuevo rol? Ese es el gran desafío de la universidad hoy en día. Ahora, en nuestro país la universidad ha tenido unos distintos roles, ¿no? Pero normalmente es el rol de la formación, ¿no? Formar a estas profesionales, a estos jóvenes, para que lleguen al mercado laboral a cumplir X función, dependiendo de la demanda. Digo, en un países más organizados, menos organizados, están ligados a una planificación de proyectos nacionales, etcétera. Pero ocurre que, como tú mencionas, en algunos puntos hay como una desconexión, es decir, estamos formando muchos profesionales de un determinado sector donde ya está saturado el mercado. Pienso, por ejemplo, la abogacía, es decir, en Panamá se gradúan abogados en universidades públicas y privadas todo el tiempo, entonces eso tendrá sus razones, pero está saturado ese mercado. Entonces, ¿cómo ajustar eso para que la formación en las universidades también tenga un vínculo con ese sector, los sectores productivos del país? Pues mira, es muy interesante el ejemplo que das, porque normalmente también la educación depende de la demanda.
no solamente de la oferta, que es un poco como quisiéramos traspolar, bueno, no ofrezcan más esos programas, pero hay muchos estudiantes que sí tienen una vocación por el derecho. Hay muchas personas... Lo cual está bien, ¿eh? Sí, la gente, claro que la sí. gente que estudie lo que quiera, Exacto. lo que quiera estudiar, ¿no? Que eso me parece También bien. encuentras que es una de las profesiones que más se usa como segunda profesión. Es decir, gente que ya es contadora, que ahora quiere con la derecho poder complementar su profesión porque va muy vinculado. Otros porque entienden que muchas reglas de juego de su profesión van a tener que ver con aspectos legales. Entonces, hacen otra carrera en lugar de un posgrado, por ejemplo. Entonces, el concepto acá, pienso que además de poder entender qué es lo que el país necesita, que tiene que ver con la planificación, y eso puede ser meterle mucho menos fuerza a una carrera como derecho, que ahí estoy de acuerdo que las universidades pueden orientar estratégicamente sus esfuerzos, tener la oferta para aquellas que realmente lo demandan, pero sobre todo, y creo que es uno de los grandes problemas, que los jóvenes no saben qué estudiar. Entonces van a una solución segura. Siempre va a haber trabajo para un abogado, en lo que sea, entonces, porque no me veo con estas nuevas profesiones que suenan como raro, ¿cuál va a ser mi ámbito laboral? Ni los papás lo tienen claro, ni los empleadores lo tienen claro. Entonces, estos desafíos en cuanto a la comunicación y el entendimiento del desarrollo de la profesión son los que cada vez hacen que las universidades continúen con la oferta también tradicional. Ahora, pero también hay otro punto importante en eso de qué es lo que quieren sobre todo los jóvenes, ¿no? Que entran a las universidades, que en la formación previa a nivel secundario no cumple, digamos, con todos los requerimientos que debería tener. Entonces, al final muchos muchachos llegan a las universidades con limitaciones, incluso limitaciones complejas de lectura, de redacción, de comprensión. Y obviamente en el fondo no es culpa de los muchachos, sino del mismo sistema que tiene sus fallas. Entonces, ¿qué crees que deberían hacer las universidades para compensar eso? Es verdad que eso le correspondería, digamos, al Ministerio de Educación, pero a las universidades le llega, esa es la realidad objetiva. Así es. Un estudiante de primer año que tiene esa dificultad, y los docentes, si somos docentes, tienen que asumir ese rol de compensar esas falencias, digamos, con las que llegan los estudiantes. Mira, muchas cosas tienen que ver con método y otras con hábitos dentro de la formación, y eso, ¿estás de acuerdo contigo? Se forma en el colegio, en la básica y en la media, más no en la universidad. La universidad empieza a desarrollar la profesión. Mucho de esto que está pasando hace que las universidades tengan que echar un paso hacia atrás en lo que tienen diseñado en sus currículos profesionales para poder tener un piso sobre el cual edificar. Y esto es lo que en muchas sociedades como la nuestra hace que el resultado de la profesión no sea tan avanzado como en otros países. Entonces estamos delegando un tema no resuelto a una institución educativa que tiene que delegar a un sector productivo el terminar o perfeccionar la profesión porque el tiempo no le da. Tenemos 4 años para formar a un profesional, y si tengo que gastarme cursos propedéuticos, nivelaciones, poder echar hacia atrás, sobre todo materias de matemáticas, porque no tienen la competencia el estudiante y el profesor tiene que no ver el temario que necesitaba asegurar para el siguiente. Entonces estás delegando un problema hacia arriba porque no lo hemos podido solucionar en donde tiene que estar solucionado. Otro punto que también es importante y que es una de las debilidades, creo yo, de cierta universidad en Panamá es la investigación. La investigación es fundamental para cualquier centro de educación superior, pero no se hace suficiente investigación en Panamá. Incluso las universidades públicas, que son las que más investigan, reconocen que es insuficiente lo que se hace en materia de investigación. ¿Cómo digamos, cambiar eso, ¿no? Porque la investigación es clave, ¿no? Sí, hay 2 espacios. Uno son los motivadores para las universidades para investigar, y otros son obviamente los presupuestos para investigar. Siempre ha sido el gran desafío, la parte de cómo realmente fortalecer y fomentarla desde un financiamiento, no solamente a partir de la matrícula, que es lo que ocurre en las privadas, sino también de espacios de creación y diseño conjunto con gobiernos y con el sector productivo. Yo creo que para poder investigar hay que echar un paso hacia atrás y tenemos que tener competencias básicas en lectoescritura. No podemos hablar de un país que quiere forzarse en investigar cuando tiene, según las pruebas PISA, debilidades profundas en la formación, en la competencia de lectoescritura. Hay que trabajar en esto de forma radical con resultados tangibles. Es decir, no quiere decir solamente más presupuesto, sino que tenemos que tener mejores resultados en las pruebas PISA, y ojalá
pudiéramos tener evaluaciones de fin de bachillerato como lo hacen otros países de la región, nuestros vecinos, para entender la competencia. De ahí, las universidades apuestan porque en las acreditaciones, en los rankings, la investigación es muy valorada. Sí. Entonces ya se vuelve algo motivador para que puedan ser mejor vistas por la sociedad. Y el tercer punto es el financiamiento. Cómo realmente el Estado, por ejemplo, que lo está haciendo a nivel del Cenacit, esfuerzos en que hay un sistema mixto, no es un sistema público solamente, y cómo realmente poder generar también financiamiento para la investigación en la universidad privada con resultados tangibles. Y el último eslabón, que es el más difícil, es el sector productivo. Este entra y es muy eficaz cuando realmente hay un sistema de investigación que está en un ciclo ya no vicioso, sino virtuoso, porque hay capital humano investigando que puede empezar a desarrollar patentes y otros aspectos para el desarrollo de la competitividad. Cuando cierras ahí ese ciclo, se vuelve permanente y sostenible, porque el país lo necesita para progresar. En este momento se vuelve como un nice to have. O sea, investigan, chévere, pero ¿para qué? ¿Quién lo usa? Ahí es donde perdemos la posibilidad. Sí, tiene que estar como ligada a algún tipo de proyecto, ¿no?, de desarrollo del país. Ahora, pero en el caso de las universidades privadas se investiga menos que en las universidades públicas, mucho menos. O a veces creo que ni siquiera hay investigación. Entonces, ¿cómo, tomando en cuenta que al final las universidades privadas son un negocio, digamos, o sea, tiene que tener una lógica de rentabilidad, ¿no?, para que siga operando, ¿cómo incorporar eso, no? En otros países también, bueno, sobre todo en los modelos anglosajones, especialmente en Estados Unidos, las universidades privadas investigan y consiguen fondos, incluso acuerdan con grandes transnacionales o grandes empresas que las investigaciones que se realizan hacen en conjunto y después hay muchos mecanismos. ¿Eso es posible que en el caso de las universidades privadas se pueda incorporar, de que investiguen en relación con empresas que estén aquí en Panamá y que eso, bueno, pueda ser parte de acuerdos? Claro que sí. De hecho, Cenacit está haciendo una apuesta en ese sentido y todos los becarios que se han formado por dinero del Cenacit fuera están reintegrándose en un proyecto o en un programa para integrarlos a las universidades privadas. Lo primero para que tengas para que tengas desarrollo en investigación en la universidad privada es capital humano preparado. Cuando tienes el capital humano preparado, comienza el ciclo virtuoso. Y no tenemos que irnos solamente a la Comunidad Europea. Colombia lo hace, la Universidad de los Andes es una de las principales investigadoras y es privada, también la Universidad del Rosario. Es decir, los modelos son válidos y existen. ¿Qué es lo importante? Es realmente tener ese motivacional desde el punto de vista de acreditación, que exija una investigación tangible y que realmente la sociedad lo valore. Esa parte es bien importante y pareciera como básica, pero no es tan tangible. Nuestros estudiantes no quieren investigar, no eligen investigar como una forma de egreso de las universidades. Y las universidades tienen que tener rutas para que el estudiante egrese. Cuando el estudiante decide investigar, a veces no le dedica el tiempo que tiene que hacerlo. No le gusta la rigidez y la estructura que tiene una investigación. Y los investigadores, pues por supuesto, tienen una formalidad y una estructura que a veces no es tan fácil con las nuevas generaciones. Entonces creo que este ámbito de formar y llevar hacia la producción escrita, hacia la lectura, que son los dos aspectos importantes en la investigación, tienen que forjarse desde la básica, la media y trabajarlo constantemente durante toda la carrera para que entonces tengas un egresado que quiere investigar y los grupos de investigación comiencen a crecer en las instituciones, no importa si son públicas o privadas. Otro tema también que quisiera comentarte, que ya lo hemos mencionado en algunos momentos durante la entrevista, es la cuestión de los rankings. Eso de los rankings, digamos, se toma en cuenta muchos elementos y bueno, se menciona cuando las universidades de Panamá no están en el ranking, no están en el ranking en el número 5.000, por poner un número exagerado. Pero hay mucha polémica en torno al tema de los rankings, cómo se establecen, quiénes los hacen, cuáles son los criterios. Y que algunas universidades, sobre todo en otros países, corren con ventaja porque los criterios están definidos, les beneficia en ciertos en ciertos puntos para que estén más arriba que otros. ¿Qué pasa a tu juicio con este tema de los rankings y por qué las universidades en Panamá no aparecen como otras universidades? Mira, el ranking, a mi juicio, y te lo digo con conocimiento de causa porque siendo rectora de la universidad lo trabajamos, los rankings es un aspecto estratégico. El ranking significa una serie de criterios que ha establecido una institución
que por ejemplo uno de los más conocidos, el QS, o el más prestigioso, donde hay unos criterios en los que tú aplicas como institución y a medida que los vas cumpliendo y vas creciendo, vas subiendo en las posiciones. Entonces, tu planeación estratégica de la institución tiene que ir orientada a ese espacio de logro. Entonces, por ejemplo, la relación con los empleadores es muy importante en los rankings. ¿Cómo la estoy fortaleciendo con acciones no solamente sueltas o de una relación con un empleador o de un indicador de empleabilidad sencillo, sino cómo la institución está siendo vista por los empleadores? Esto significa constante relación con ellos, reuniones de seguimiento, escucha de lo que los empleadores opinan, intervención de los empleadores en la construcción de nuevos currículums, una relación realmente cercana. Eso hace que haya una mejor ponderación de la universidad, por ende un mejor puesto de la universidad, y es una planeación estratégica que se hace donde, si tú quieres, porque al final hay mucha gente que no está de acuerdo con los rankings, pero también dicen, pero tienes que estar. Entonces, ¿cómo realmente es la gestión? Porque al final los rankings tratan de poner criterios a lo que la sociedad espera de las universidades. Y en cierta forma es una validación de un tercero sobre un desempeño. Entonces los papás, la gente que egresa, le tiene mucha valoración. Y hay diferentes tipos de rankings. La gente piensa, y vemos en la prensa, y lo he visto muchas veces en Panamá, sale posición tal de esa universidad y hay bombos y platillos en un ranking que realmente lo que mide es qué tanto te consultan en tu página web. Entonces se vuelve como un orgullo, pero porque no sabemos qué realmente es lo que miden los rankings, y no solamente es estar de primeras en todos, sino qué es lo que la universidad quiere lograr a través de su planeación estratégica, y ahí es donde hay muchos desafíos para las universidades, tanto locales como latinoamericanas. Yo estaba aquí viendo brevemente mientras te escuchaba sobre algunos criterios que utiliza el ranking QS, ¿no? Habla de reputación académica, el 40%, reputación de empleador, el 10%, relación estudiante-facultad, el 20%, y citaciones, entre otras cosas, ¿no? Citaciones por facultad, 20%, es decir, cuántas trabajos citan los que ha desarrollado tu universidad. Sí, ahí el tema es ¿qué debe hacer? ¿Qué se debe hacer aquí en Panamá, ¿no? para avanzar en esos rankings y cumplir estos criterios que son bastante lógicos, ¿no? No parece así como cosas tan descabelladas. Aunque es verdad de que si tú tienes una Universidad de Ámsterdam tiene probablemente unas capacidades y presupuesto que es más difícil competir con otra universidad de otras regiones. Pero también América Latina, digamos, si lo vemos en términos de iguales, hay ciertas universidades que las de Panamá sí podrían competirle, ¿no? Y mira, es como las pruebas PISA. A veces nos preocupa mucho el resultado que estamos teniendo en las pruebas en este momento, pero lo importante es continuar midiéndonos, continuar creciendo. La calidad y estas mediciones no son una cosa que pasa de la noche a la mañana. Esto es un trabajo constante y sobre todo lo que te digo, con una planeación muy clara. ¿Por qué? Porque pareciera natural, pero lo que pasa es que no hay una sostenibilidad de las estrategias. Entonces, por ejemplo, si tú me dices citaciones, eso cuesta muchísimo lograrlo y llegar a un punto donde realmente haga sentido. ¿Por qué? Tienes que empezar a trabajar en una línea de investigación específica de la institución. ¿En qué me voy a desarrollar? No puede ser en todo y no puede ser lo que todo el mundo quiera. Y empiezas a desarrollarte en ella, a tener profesores en esa línea, a participar en grupos internacionales en esa línea, a crear investigación en esa línea, a tener relacionamiento para que te citen en esa línea. Entonces, esto significa constante y de pronto no tanta inversión, pero constante y una planeación clara que tú vas midiendo con indicadores en tu plan operativo anual. ¿Qué quiero yo apostar y hacia dónde quiero llegar? Y en esa continuidad es que realmente empiezan a verse los resultados sostenibles, porque no son cosas que pasa explosiva. Este año estás en el 150 y mañana estás en el 2000, sino que realmente, ¿no? Exacto, es acumulativo, y es la forma como nuestras universidades, que creo que la planeación estratégica es un tema muy importante a fortalecer, podrían tener unos resultados diferentes. Ahora, pero eso, para dar ese salto habría que mejorar digamos, la calidad del punto de vista, ¿no? en general, ¿no? Del trabajo, el cuerpo docente, incluso los propios estudiantes. Pero hay un problema de calidad en general, es decir, entre universidades públicas y privadas, ¿no? Pero en el caso de las privadas, hay más el ojo está más puesto, ¿no? Porque algunas personas lo ven como un tema de siempre fábrica de títulos, ¿no? Yo quiero conseguir mi título, quiero salir más rápido que una universidad pública, así que voy y saco este título rápido. ¿Quién vigila, digamos, que estas universidades, digamos, antes universidades privadas, digamos, en los 60 nada más había una,
el USMA. Ahora hay varias distintas universidades, y eso está bien, ¿no? Distintas opciones que tenga la gente, pero el hecho de que haya más opciones no significa que sean mejores. Entonces, ¿cómo garantizar esa calidad en el sector privado? Pues mira, es una muy buena pregunta. Nuestro sistema actual tiene una particularidad, es que por constitución la universidad pública fiscaliza la privada. Por constitución. Esto ocurre en nuestro país y como en 2 países de África en el mundo. ¿Por qué? Porque obviamente hay una relación de dependencia con conflicto de intereses que no permite que haya una fiscalización como debe ser de una persona externa, que es lo que ocurre en los diferentes países. Entonces ahí tienes un pequeño, tienes una complejidad para la universidad privada, ¿ok? Porque es fiscalizada por la pública. Luego viene el proceso de que te aprueben tus programas. Entonces aquí tenemos otra complejidad porque es la universidad pública la que aprueba los programas. Entonces si tú me preguntas a mí, todo lo que se está ofertando ha sido aprobado por la universidad pública. Entonces deberíamos tener también accountability. O sea, si se aprobó por una universidad pública y se está ejecutando, ¿por qué es culpa de la privada si algo no sale bien? Y tercero viene el control de calidad. Pero si se ejecuta bien, ¿no? Porque puede esa aprobación estaba en ganchito como plan, pero cuando se aplica no se aplicó bien. Pero ellos cada año hacen fiscalización. Te visitan a la universidad privada y fiscalizan que estés cumpliendo con lo que ellos aprobaron. Entonces, hay corresponsabilidad. Exacto. Y el tercero es la acreditación, que es la calidad que ya se hace una entidad externa, que es el CONEAUPA, que es el Consejo Nacional de Evaluación, donde ellos se encargan de la otra parte que significa la validación de la calidad. Entonces tenemos algunas matrices, hemos iniciado procesos de acreditación universitaria ya de hace varios años atrás, donde ahora se está ampliando a las carreras. Entonces tenemos acreditaciones de calidad de carreras de salud, de derecho, de ciencias sociales, y empiezan por bloques generando una matriz. Esto es lo que queremos hacer y cada universidad lo cumple y así recibe un certificado de acreditación por un número de años que depende de qué tan extensa fue qué tanto cumplió, va el número de años en la que es acreditada. Ahora, ¿qué plantearías, digamos, como solución o de repente una salida distinta al mecanismo actual que hace referencia de evaluación, que lo evalúa la universidad privada? ¿Cuál tú crees que sería ideal? Mira, yo creo que debe ser un organismo externo, es decir, que no esté en el sistema, que no tenga un conflicto de intereses con programas, con oferta, porque yo oferto contigo, pero te apruebo lo que tú puedes dar y cuánto tiempo. ¿Qué son las irregularidades que vemos? Programas que duran 2 años. ¿Pero externo qué sería? Otra institución. ¿Otra institución del Estado? Puede ser del Estado, normalmente del Estado. En casi todos los países tienes una institución aparte, que es la que mira calidad, y otra que es la que fiscaliza los programas. Que no tenga una instancia universitaria, sino que sea un pool de expertos en las materias en las que hay que validar los programas, que sea llamado y que sea un proceso expedito, que no tenga que tomarte 2 años. Imagínate cuando tú presentas un programa, a los 6 meses ya estás actualizado. ¿Qué pasa si recibes aprobación en 2 años? Entonces vas a tener permiso para ejecutarlo con 2 años de desactualizado. Y para poderlo ejecutar y cambiarlo, esperas 6 años más. Entonces ahí empezamos a encontrar esos detalles de esto, ¿por qué está tan desactualizado? Porque nuestro propio sistema lleva a esa dinámica. Deben ser procesos rápidos, expeditos, sin conflicto de intereses, que permitan a las instituciones realmente demostrar su capacidad porque están maniatadas. Entonces tú me dices, pero ¿qué quiere que yo haga si hace 2 años lo presenté y hasta en 6 años lo puedo cambiar? O me cuesta, si lo hago ya, recién lo apruebo, me costó un dinero, y para aprobarlo, para cambiarlo, me cuesta otro cuando ni siquiera he empezado a ofertarlo. Entonces yo creo que el que vayamos teniendo independencia es un camino que teníamos que tomar. Y tampoco me parece justo que las universidades públicas se lleven esa responsabilidad de vigilar a las universidades privadas o de aprobarla, porque su propia gestión para la función para la que están en este país es para formar estudiantes, para preocuparse por el desarrollo de la sociedad panameña como tal, en esas carreras que usualmente no se ofrecen en la privada, como antropología, que son carreras que normalmente las ofrecen la pública, porque la pública es el corazón del saber y del conocimiento de una sociedad. Entonces, cargarla con recursos y con personas en una tarea que debería ser de otra institución es lo que considero que tampoco es justo con la universidad pública. Bueno, enormes desafíos todavía tenemos en materia de educación superior, indistintamente de eso, de las perspectivas que haya.
igual hay que colocarlo sobre la mesa. Bueno, ahora que están las nuevas autoridades, en algunos países se ha planteado incluso crear ministerios de educación superior, ¿no? Yo no sé si realmente eso sea lo que requiera el país, gente decir, no, más burocracia, bueno, no lo sé. Pero, bueno, hay un debate, ¿no? Que hay que abrir sobre evaluación, sobre calidad en el país, y que no sea simplemente una cuestión de que, bueno, estemos ahí formando profesionales sin más, ¿no? Y sabes que te agregaría, para cerrar tu idea, datos. Nosotros no tenemos datos. Entonces, todo lo que hagamos, cualquier decisión que tomemos o cambio, ¿cómo medimos si fue efectiva o no? Hoy día ni siquiera tenemos actualizado cuántas personas están estudiando qué carreras en Panamá, que de hecho por eso hemos perdido mucha inversión extranjera, porque nadie va a venir a poner acá sus operaciones. ¿En general o en general, el sistema? O sea, tienes, por ejemplo, ejemplo, las universidades privadas. Tienes de la pública con 3 años de atraso, que es lo que está en el INEC, pero no tienes como un sistema completo. Y si vas a mirar la torta, está casi 120,000 estudiantes en la pública, en todo el sistema, 100,000, 120,000, y tienes casi 70,000 en la privada. Entonces, la combinación como país es un tema que debemos tener datos, quién está estudiando qué, cómo se están graduando, y sean públicos, abiertos, que todo el mundo pueda accederlos. Ahí deberíamos, usted como el primer piso, para entonces empezar a hacer cambios. Sí, el tema de los datos es un problema ahí, investigar, ya sea periodístico, de la universidad. Yo estoy en los dos campos y la verdad que puede ser una pesadilla, la verdad, buscar datos en Panamá, en general. Hoy estuvimos con Adriana Angarita, ella es presidenta de la Asociación de Universidades Particulares en Panamá y es rectora de la Universidad del Istmo. Gracias por acompañarnos hoy en Portada. No, muchísimo gusto. Y te dejo una última, nosotros hacemos un foro anual donde estamos analizando estos temas en educación superior en toda Latinoamérica. Va a ser en Panamá en septiembre, y precisamente vamos a hablar de estos temas, desde la regulación, desde la acreditación, todo lo que hemos conversado, cómo lo podemos cambiar con la voz de expertos aquí en Panamá, donde están cordialmente invitados todas las universidades para ser parte de este debate y cada uno tomar con hands-on lo que tenemos que hacer. Así que muchísimas gracias por el espacio. Bueno, parte de este evento que se va a realizar en septiembre, ojalá, bueno, después nos informan para ver qué se discute ahí, bueno, es que es parte del tema. Primero plantea el debate, que es ya después, bueno, ver cómo se va solucionando a poco. Gracias, Adriana, por acompañarnos. Nos vemos mañana, como siempre, a las 10:30 aquí en este espacio de La Decana. Saludos.